Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos a todos. Hoy, como todos los miércoles, llenos de alegría, llenos de fe, de esperanza en el Señor. Y muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo. Ustedes, nuestros amigos, que nos escriben, que nos llaman, que asisten a nuestra comunidad. Qué bueno que podamos ser edificados juntos. Esta noche venimos para estudiar la Biblia y solo la Biblia. Espero que usted traiga un corazón dispuesto, una mente abierta para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. No sin antes recordarles que en la semana del 11 al 16, vamos a realizar nuestro viaje misionero. Ese viaje misionero va a estar dirigido a la ciudad de Codazzi, en el departamento del Cesar. Vamos a estar acompañando allí una misión como iglesia que tenemos. Vamos a estar trabajando con jóvenes, con niños, con adultos, mayores y con todas las personas en general. Va un equipo de Bogotá. Vamos, creo que unos 30 personas, jóvenes y adultos, vamos a trabajar. ¿En qué vamos a trabajar? Pues vamos a hacer obra social, vamos a transmitir el mensaje de Dios. El grupo de teatro va listo para presentar algunas obras. El equipo de alabanza también ya está preparando todo. Allí ya está preparada nuestra casa para recibirnos. Así que usted dirá, pastor, yo no puedo ir, pero ¿cómo puedo ayudar? Puede ayudar con comida, con mercado, trayéndolo a la iglesia. Puede apoyar con una ofrenda. Nosotros, si usted quiere ayudarnos con una ofrenda para apoyar esto, entonces usted nos llama, le daremos el número de cuenta para que usted lo haga. O puede traerlo a la iglesia, una ofrenda misionera. Usted puede colocar ahí ofrenda misionera para trabajo en Codazzi, Cesar. Y algo más, un regalo para un niño también puede ser muy útil. Tenemos 50 niños, vamos a trabajar con 50 niños que pertenecen a nuestras comunidades, pero indudablemente que se van a adherir otros a los cuales usted también puede ayudar. Generalmente en nuestra semana, porque es una semana como vacacional, les damos un refrigerio, una galleta, les damos un jugo o les damos dulces a los niños. Usted sabe que no hay nada que atraiga más a un niño que un balón, un dulce o una bomba. Ellos son felices con eso. Entonces esas tres cosas serían importantes para que usted nos apoye. Hágalas llegar acá a la iglesia, cómprelas, tráigalas. Y si no quiere, no tiene ese tiempo, pues entonces puede traer la ofrenda y decir, esta es mi ofrenda para los dulces de los niños. Si tiene en cuenta, vamos a estar 5 días y pueden ser más de 50 niños, quiere decir que necesitamos una buena cantidad. Estos es los que vamos a tener en el tiempo vacacional, sin contar los que vamos a ir a los barrios para compartir con ellos. Otra cosa también importante es que en el proceso de evangelización vamos a necesitar tapabocas. Así que si usted quiere donar una caja grande o una caja pequeña, pues nosotros queremos tocar la puerta de las casas y un poco utilizar la estrategia, buenos días, ¿cómo están? Venimos a regalarles estos tapabocas, pero además queremos hablarles del mensaje de Dios. Eso va a abrir las puertas y usted nos va a ayudar. Usted no puede ir, pero sí puede ayudar. Orar además para que desde ese lunes hasta el viernes podamos hacer esa labor, porque estamos regresando el viernes en la noche, siendo la voluntad de Dios, estamos aquí el sábado. ¿Qué quiere decir? Que ya el sábado estamos aquí, que venimos al culto del domingo, 8 de la mañana, 10:30, yo estoy acá. Igual, usted va a tener el tiempo de descanso porque el día lunes 18 es un festivo. Así que gracias por ayudarnos, gracias por apoyar la obra social y humanitaria que realizamos, predicando el Evangelio, pero ayudando a los más necesitados. Gracias entonces por asistir con nosotros, por orar por nuestro trabajo, por apoyarlo. Y vamos a entrar ya, ahora mismo, al estudio de la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de la sanidad de un leproso. Y busque su Biblia en San Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el versículo 42. San Marcos, capítulo 1,
versículo 40 hasta el versículo 42. Bien, hagamos una oración sencilla. Usted allá en casa, si quiere cerrar sus ojos bien, si no, no pasa nada, haga esta declaración. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos hables, que uses al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Gracias por esta reunión o por esta enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer San Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el 42 dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Qué tremendo milagro, qué expresión tan bonita la que hay aquí. Y yo quiero que usemos unos minutos un poco para tratar de explicar la actitud del leproso, que es lo que hoy queremos ver. ¿Cómo acercarnos a Dios sería nuestro tema? ¿Cómo acercarnos a Dios o cómo debemos acercarnos a Dios? Como usted lo pueda entender mejor. Empecemos diciendo que muchos creen que Dios tiene que oírlos porque son creados por Él. Ya, Dios me creó, entonces Él tiene que oírme. Un poco a veces como la manifestación que tenemos, ¿no? Es que mi papá me tiene que ayudar, me tiene que dar porque yo soy su hijo. Y eso está bien, y la ley colombiana y la ley universal habla acerca del apoyo que los padres deben dar a sus hijos hasta que ellos cumplen su mayoría de edad o hasta que ellos viven bajo el régimen de su casa, bajo la autoridad de su casa, que son sus padres. Porque no hay ninguna razón para que un muchacho que hace en su casa lo que le da la gana, que se va de la casa, que se droga, que llega a las 3, 4 de la mañana borracho, nosotros tengamos que sostenerlo y apoyarlo. ¿No es así? Pues no es así. Porque se requiere para poder ser apoyado que esté bajo los lineamientos de una autoridad que son sus padres, que respete su casa, que cumpla propósitos de prepararse, de estudiar y de ser alguien en el futuro. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, no solamente porque son nuestros hijos, entonces a los 25, 30, 40 años, vagos, sinvergüenzas, borrachines, entonces nosotros tenemos que mantenerlos y acabar la vida ayudándolos porque son nuestros hijos. No es así. Hay unas obligaciones que tienen un límite, que tienen un tope. Y en este caso particular, como estoy diciendo, muchos creen que Dios tiene que oírlos simplemente porque Él los creó. Pero no le obedecen, no cumplen su propósito, llegan a Él con soberbia y le hablan a Dios como algunos hablan a sus padres. No, es que usted tiene, porque yo no vine al mundo porque yo quise, ¿para qué me trajo? Hay muchos hijos que hablan de esa condición y los padres sumisos y, ay, sí, hijo mío. O algunos que, entonces me voy. Pues que se vaya, si eso es lo que quiere, que se vaya. Algunos le piden a Dios retándolo. Si tú eres Dios, entonces respóndeme. Si de verdad existes, entonces haz que pase esto. Y como no pasa, entonces dicen que Dios no existe porque Dios no hace su voluntad. Y ahí hay que irle poniendo cuidado al tema porque precisamente no es así. Yo quiero decirles que la Biblia dice claramente, la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Y cuando está hablando del tema, no oye al pecador, está aclarándolo porque algunos creen que en el medio de sus pecados, de su maldad y de su comportamiento y de su actitud, Dios tiene que oírlos. Y no es así. Cuando San Juan habla en capítulo 9, en el versículo 31, miren lo que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, escuche esa palabra, hay una condición. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiere decir que hay unas condiciones para que Dios oiga. Y esta mañana, yo tengo la sensación que es domingo en la mañana, pero esta noche nosotros vamos a observar que hay unas condiciones
para acercarnos a Dios y para que Dios nos oiga. Usted me dirá, o sea, pastor, que entonces, ¿cómo hizo el Señor para escucharnos a nosotros si nosotros éramos pecadores? Pues que acuérdense que el Señor dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el pecador tiene que tener una actitud, tiene que tener unos comportamientos para que Dios lo oiga. Y lo oye para perdón, para perdonarlo. Porque el Señor no cierra la puerta al pecador en el sentido de que el pecador esté listo para arrepentirse. La Biblia dice que el que reconoce su pecado, el que se arrepiente, el que se aparta, alcanzará misericordia. Pero es que hay algunos que creen que Dios tiene que responderles, viven en la inmundicia del pecado, en lo peor, y creen que cada petición que le hagan a Dios, entonces Dios tiene que responderles, y no es así. En este pasaje que San Marcos narra, recuerden ustedes que cuando San Marcos escribe el libro, este libro está escrito, dirigido básicamente a los romanos de aquel tiempo. Y esta palabra nos llega a nosotros para contarnos acerca de este milagro sorprendente que Dios hizo. Y miren, vamos a empezar a leer, porque vamos a ir yendo versículo por versículo. Dice, vino a él un leproso rogándole, oigan esa palabra, rogándole, en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios para que nos oiga? La primera condición es con humildad. Miren lo que dice, vino rogándole, eso significa suplicándole. Dice que vino hincando la rodilla, es decir, arrodillándose, para pedir al Señor que hiciera un milagro en él. ¿Esto qué significa? Esto significa humildad. ¿Y qué es la humildad? Pues la humildad es la ausencia del orgullo. La humildad es la sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia. Déjenme lo explico mejor. Es una actitud de sumisión, digamos de humillación, cuando yo conscientemente reconozco mi insuficiencia. Cuando yo entiendo claramente, como lo entendió este leproso, que él no puede hacer nada por sí mismo. Entonces reconoce que es insuficiente, que es incapaz. ¿Incapaz de qué? De curarse a sí mismo. Este hombre seguramente, este leproso seguramente había hecho mucho por ser sanado. Debió haber hecho mucho. Me imagino que cuando empezaron a aparecer las marcas en su cuerpo, entonces fue a los médicos y seguramente le dieron un tratamiento. Y después los médicos le dijeron ya no hay nada que hacer y entonces se iría a los naturistas y entonces empezaron a hacerle sus mezclas y sus asuntos, pero nada, cada vez estaba seguramente peor. Seguramente fue al hechicero, porque alguien le dijo, porque siempre aparece quien, no, mire, que es que esto, si Dios no lo curó, entonces el diablo sí, o la hechicería, o los agoreros, o toda esta gente que hace estas cosas, lo pueden, seguramente este hombre hizo todo para ser sano, pero no pudo. Entonces, cuando no puede uno, cuando todos los límites se cierran, cuando todas las posibilidades se acaban, cuando todo se cierra, entonces no queda más sino reconocer nuestra incapacidad. Nadie pudo ayudarlo. Entonces eso es la humildad, es un reconocimiento consciente de nuestra incapacidad para hacer algo por nosotros mismos o que alguien pueda hacer algo por nosotros mismos. Yo percibo que este hombre leproso, desde la ley, desde el Antiguo Testamento, cuando uno lee la ley, el libro de Levítico y atraviesa Deuteronomio, uno descubre cuáles eran las marcas ineludibles de la lepra. Dice que cuando te aparezca en la calva o en la antecalva una marca y empieza a dar los colores, el texto dice que entonces este hombre era declarado leproso. Una especie de llagas en su piel, declarado leproso, y desde el Antiguo Testamento había dado el Señor una orden que estos leprosos debían estar fuera del campamento del pueblo. Esa es la razón por la cual ellos tenían una condición
esa condición especial de ir con una especie de campanilla que a veces estaba en sus pies o a veces en sus manos. Cuando eran retirados del medio del pueblo, ellos eran alejados de donde estaba la comunidad. Y entonces cuando les iba a llevar comida a su familia, entonces la colocaban en un sitio y ellos venían a recogerla. Ellos no tenían contacto con su familia. Y en muchos casos, cuando estaban cerca del camino o a la orilla del camino, en esta especie de campamentos para leprosos, entonces ellos andaban con una campana y empezaban a gritar, leproso, 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 como avisándole a la gente que no se acercara porque esta enfermedad era contagiosa. Entonces miren este hombre, estoy hablando de este en particular. Seguramente había hecho todo por recuperarse, por sanarse, pero le era imposible. Había perdido toda posibilidad, seguramente, de contacto con su familia, con sus hijos. Cuando él reconoce que él no puede, que él no es capaz, que la ciencia médica no puede hacer nada, que el naturismo tampoco podría hacer nada, que la hechicería no puede hacer nada, entonces ahí entra una actitud en él distinta. El texto dice que vino a él un leproso y le rogaba y se tiró de rodillas y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y déjenme permanecer en el tema de la humildad, porque la Biblia dice que riquezas, honra y vida son el reconocimiento de la humildad. El libro de los Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 4, Angie lo tiene allí. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oiga esto, riquezas, lo dice claramente, riquezas, honra y vida son las recompensas de la humildad. Yo creo que eso está muy claro para nosotros. Qué bonito es encontrarse con una persona humilde, que no está haciendo alarde de lo que tiene, ni de lo que sabe. No, al contrario, pone al servicio lo que tiene, su conocimiento, su sabiduría al servicio de los demás. Pero qué terrible es encontrarse con esas personas que tienen dinero y empiezan a por debajear a los demás, a llenarse de soberbia, a hablar fuerte. ¿Los han oído ustedes? ¿Los han visto? Algunos que pasan y menosprecian al más humilde, al más pobre, porque ellos van en tremendo carro con determinada ropa, o le hacen el asco a los demás. La Biblia dice claramente en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, que Ángel lo tiene. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuche eso. Los soberbios lo único que tienen es el rechazo, es el alejarnos de los soberbios, porque de entrada nos están cayendo mal, de entrada no funcionan a nuestro concepto humano, pero además Dios también los rechaza. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. La humildad. A mí me encanta encontrar personas que tienen 3, 4 títulos y uno empieza a hablar con ellos y hablar con ellos y ellos no dicen nada. Ya uno de ellos se han ido y después que uno ha hablado con ellos es que le dicen, no, si él es ingeniero tal, es tal. Qué vergüenza, y no tratando de hablar con ellos sobre ese tema, pero nunca mencionaron lo que eran. Fueron ecuánimes y equilibrados para dar sus conceptos. Pero qué triste, qué maluco, como decimos nosotros, encontrarnos con esa gente que habla más de lo que es y habla más de lo que debe hablar acerca de lo que tiene y que ve a los demás por debajo de ellos. Y a mí me sorprende cómo este hombre reconoció su incapacidad y cuando llega al Señor, llega con humildad, llega reconociéndolo, llega rogándole, llega hincando la rodilla. Yo no sé si usted ha tratado de buscar a Dios algún día, pero quiero decirle que una de las muestras más evidentes, más especiales que tiene el Nuevo Testamento acerca de cómo buscar a Dios está en este hombre leproso. La primera cosa que usted tiene que hacer para acercarse a Dios es reconocer su incapacidad.
Reconocer que usted no es capaz por sus propios méritos, que usted no puede sanar su cuerpo por sus propios méritos ni por la medicina terrenal. Reconocer que usted no lo sabe todo. Reconocer que hay personas con muchos valores, seguramente iguales o distintos al suyo, pero ni la ropa, ni el dinero, ni la casa, ni el carro hacen a nadie más grande. Y a mí me llama mucho la atención que este hombre en una actitud de humildad viene al Señor y le suplica, y entonces Él encuentra una respuesta. ¿Cuál es el llamado de Dios? Que actuemos con humildad, que vivamos agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, pero que seamos humildes para reconocer que no proviene de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino de lo que Dios nos da. Ahí hay una cosa importante. No llegar a pensar como Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando mirando los jardines colgantes de Babilonia, él dice, ¿no es esta la gran Jerusalén que yo he construido? ¿No es esto lo que yo he hecho? Y Dios le dice, por no haber reconocido a Dios y darle la gloria a Él como el creador de todo. Entonces acuérdense cómo la Biblia muestra que Dios mismo lo pone a comer como cualquier animal, comía hierba y vivía entre el bosque, entre los animales, hasta que se le fueron abiertos sus ojos y sus oídos y entonces reconoció que era Dios. No olvide que lo que usted tiene no es producto de su fuerza, sino de la misericordia de Dios. No olvide que el día se abre porque Dios lo permite. No olvide que sus ojos se abren porque Dios lo permite. No se olvide que el carro que tiene o la casa que tiene o la empresa que tiene no es su mérito ni su esfuerzo. Es la fuerza que Dios le ha dado y la capacidad que Dios le ha dado lo que le permite estar en el lugar donde está. Cuando usted pueda aplicar este concepto de humildad a su vida, entonces lo que dice Proverbios, honra, riquezas y vida son la remuneración de los humildes. Pero es más, lo que dice luego el apóstol Pedro cuando escribe, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primer paso para poder llegar a Dios, hay que venir a Él con humildad, reconociendo indudablemente que Él lo puede todo, que es el Señor de todo y que tiene el control de todo, porque Él es nuestro creador. Segundo asunto que a mí me enseña este hombre paralítico. Viene con una fe, es necesario para acercarnos a Dios una fe firme en su poder. ¿Y dónde está? Mire lo que le dice. Si quieres, oiga eso, si quieres, puedes limpiarme. Mire la palabra, tú puedes limpiarme. Es decir, él estaba seguro. La única condición era que el Señor quisiera, pero él está seguro que lo puede limpiar porque le dice, si quieres, puedes limpiarme. Yo lo sé. Yo sé que puedes hacerlo. Y a mí me llama la atención aquí, ¿sabe? Que lo cree en general, porque le dice, yo sé que puedes, el asunto es que tú quieras. Tiene una fe general, pero toma esa fe general y la hace particular, porque le agrega el tú puedes, pero yo sé que tú puedes. Quiero saber ahora es si quieres. Es decir, limpiarme. ¿De qué? De mi enfermedad, de mi lepra. Eso es muy importante. Porque es que hay gente que le queda muy fácil tener fe para los demás. Y les queda fácil expresar sobre la fe. Sí, yo sé que el Señor todo lo puede, pastor. Sí, yo sé qué tal, yo sé qué tal. Pero no tienen una fe personal. Necesariamente hay que tener una fe personal. Porque aplaudimos cuando la gente cuenta testimonios y decimos sí, pero al momento de enfrentar nuestra necesidad y nuestra enfermedad, se nos olvida que Dios trata a cada uno de una manera particular. Entonces tenemos que aprender también a particularizar en ese creer general, tomar nuestra propia vida, nuestro propio contexto, para creer que el Señor puede hacer algo extraordinario porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Ustedes se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes que al Señor le enviaron decir que Lázaro había muerto y Él llegó varios días después? El capítulo 11 de San Juan
del versículo 17 en adelante, habla acerca de este asunto. Pero llega un momento en que dice el texto que él vino y encontró que ya hacía 4 días Lázaro había muerto, estaba en el sepulcro. Y dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano. Entonces dice la Biblia que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y entonces, mire lo que dice el versículo 21 y 22 del Evangelio de San Juan. A ver, Angie. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Escuche eso. Marta estaba clara que su hermano había muerto. Marta tenía claro que su hermano estaba ya sepultado. Pero Marta también tenía muy claro que estaba hablando con Jesús, con el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y ella dice claramente, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué certeza tenemos nosotros de esto? La Biblia dice, el Señor Jesús dice, todo lo que pidan al Padre, creyendo en mi nombre, yo lo haré. Y aquí es donde tenemos que aprender a tomar la fe para convertirla en un evento personal. Marta sabía esto, su hermano muerto y sepultado, pero ella declara firmemente, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios lo dará. Y lo vio, porque el Señor entonces fue frente a la tumba de Lázaro, y ustedes conocen el evento el milagro, cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, y entonces Lázaro es resucitado. No quiero que olviden ustedes lo que la Biblia dice. Que sin fe es que imposible. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche, sin fe es imposible acercarse a Dios. Dice, pero es que es necesario. Es necesario. ¿Sabe qué es una cosa que es necesaria? Pues eso. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Crea que le hay. Es decir, que hay un Dios, que hay un ser supremo, que hay una autoridad que está por encima de todo. Dice, crea que le hay y que además es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Entonces, si usted busca a Dios, apreciado hermano, si usted está buscando al Señor, usted lo que tiene que tener claridad es que esto que la Biblia dice es real y que es verdad. Y que Dios existe y que Él tiene todo el poder y que además ese poder de Dios es utilizado en beneficio de nuestra propia vida. Ya vi en Santiago cuando escribe acerca de esto, el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5 y versículo 6, escuchen lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escuchen eso. Téngalo claro, que usted tiene que aprender a pedir con fe. Este hombre me da una muestra tremenda, porque él dice, tú puedes limpiarme. Es decir, él tenía una fe, una certeza clara. Usted cree que Dios puede hacer todo por usted. Usted puede creer que no hay nada imposible para Dios. ¿Usted lo puede creer? Si usted lo puede creer, esté seguro que usted va a estar viendo milagros permanentemente. Pero Santiago nos aclara y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque si usted dice, ay, ¿será posible? ¿Qué tal que Dios sí quiera? ¿Qué tal? No. Si usted pide con plena certeza, con plena convicción de fe que Dios le va a responder conforme a su voluntad, entonces usted, dice, recibirá del Señor.
Pero si usted es como la onda del mar, la ola del mar que a veces sube y a veces vuelve a bajar unos días, qué fe tan tremenda, estoy listo a hacer lo que sea, a morir por la causa, a esperar en Dios, pero al otro día amanece que se quiere morir y que no es posible que Dios no le haya respondido, entonces dice que usted no recibirá cosa alguna del Señor. Y por eso muchas personas que aparentemente tienen mucha fe, terminan desafortunadamente no recibiendo respuesta a sus oraciones. Si de verdad creemos en el poder de Cristo, nosotros tenemos que demostrarlo, aplicándolo a nuestra propia vida, a nuestras dificultades, a nuestras luchas personales, a nuestras necesidades. ¿Usted cree que Dios puede sacarlo de esa dificultad en que se encuentra? ¿Usted cree que Dios puede proveer un empleo para usted cuando hay 4 millones de desempleados? ¿Usted puede creer que Dios puede hacer un milagro para rescatar su casa de la hipoteca que tiene? ¿Usted lo cree? Bueno, si usted lo cree, será así, pero usted no puede dudar. Hay muchos momentos y hay muchas situaciones, incluso se los hablo a título muy personal. He venido pidiendo a Dios algo, y también me aquejan a mí los ataques, pero llevo pidiendo esto a Dios y no pasa nada. Y a mí generalmente me pasa en las cosas del ministerio. Yo digo, Señor, ¿por qué me diste una carga misionera y una responsabilidad de querer ayudar a la gente y a veces los recursos no son suficientes? Porque si me llamaste a esto, pues entonces me darás las herramientas. Y hay momentos complicados y difíciles, pero tengo que decirles que manteniendo mi fe, mi integridad, Dios responde de una manera sorpresiva y extraordinaria. Yo siempre he dicho que los momentos más difíciles de la historia, de la economía del país, por ejemplo, cuando compramos estas propiedades a nombre de la iglesia, porque están a nombre de la Iglesia Misionera del Sol, no a nombre de Jorge Trejos ni de su familia, están a nombre de la Iglesia Cristiana Misionera del Sol y usted puede verlo y puede buscarlo tranquilamente. Nuestras propiedades están a nombre de la misión. ¿Saben cuándo fue que compramos la primera propiedad? Cuando había una tremenda crisis económica en Colombia. Y compramos la segunda al año siguiente y la crisis no se ha acabado. En este tiempo de la pandemia, durante casi un año, creo que un poco más, más porque nosotros reabrimos en el mes de junio la iglesia, por un año no tuvimos cultos, no tuvimos y no había posibilidades de ingresos financieros porque de hecho la gente asiste a la iglesia y ofrenda, pero al no haber cultos teníamos prácticamente los mismos gastos, pero no teníamos los ingresos. Y durante todo ese tiempo de pandemia Dios de manera extraordinaria hizo cosas. De repente llegar un domingo o llegar un día en la semana y encontrar que había un sobre con una cantidad de dinero para apoyar la iglesia. Y muchas veces ni siquiera supimos de quién era. Muchas veces creyentes fieles, hermanos de la iglesia, que habían entendido que no podían venir, pasaban en su carro y dejaban allí. Y la iglesia se sostuvo y se mantuvo aún en tiempo de la pandemia cuando muchas tuvieron que cerrar. Nosotros no. Al contrario, hicimos la obra misionera. Viajamos, compramos mercados, enviamos ropa, ayudamos a los niños, ayudamos mucha gente con comida y alimentación en diferentes lugares del país. Sorprendentemente aparecían estas cosas. Pero es que la fe no puede ser una fe para los demás, pero no una fe para mí. Yo no puedo orar por los milagros de los demás olvidando también los míos. Yo oro por todos, pero yo también tengo mis luchas personales y este hombre se dirige al Señor y le dice, yo sé que tú puedes, porque yo sé, yo conozco tu poder. Ahora lo personaliza, dice, si quieres, puedes limpiarme. Usted también puede pedirle a Dios de esta manera, porque Dios tiene la respuesta para su necesidad personal. Fe para mí y no solo para los demás. Cuando uno se acerca a Dios, debe acercarse con una fe firme en su poder. Tercer asunto para terminar esta noche. Hablando de esta primera parte de este hombre leproso. La tercera condición que se requiere para acercarse a Dios es una entera sumisión o sometimiento. Entera sumisión o sometimiento a la voluntad del Señor.
Porque mire lo que dice, si quieres. Eso no es porque yo quiera, es porque tú quieres. Escuche eso. Si tú quieres, no está diciendo si tú puedes, está diciendo si quieres. Porque esto es lo que pasa, como les decía al principio. Muchos creen que Dios tiene que hacer las cosas como ellos lo dicen. Y muchos quieren obligar a Dios. Y le tuercen el brazo, quieren torcerle el brazo como para obligarlo, como cuando éramos niños. Yo me acuerdo cuando yo me ponía a jugar con mi hermano César, que era brusco y fuerte. La única manera de calmarlo cuando estaba molestando era cogerle el brazo y torcérselo y subírselo. Y ya cuando él sentía dolor decía, me rindo, me rindo, me rindo. ¿No les pasaba a ustedes de niños también? Uno jugando con los hermanos y había que someterlos. Y cuando decía, ¿se rinde o no se rinde? Sí, me rindo. Entonces ya uno lo soltaba. Y hay muchos que quieren hacer así con Dios. Y hay casos especiales en los que igual Dios puede obrar cuando usted dedica ayuno, pero es un compromiso que usted hace con Dios. Señor, yo voy a ayunar estos días para que conforme a tu voluntad tú me ayudes. Y yo he tenido respuestas ayunando y orando por tiempos, por días, por 5, 10, 15 días, ayunando, ayuno total. Y Dios me ha guiado a ese ayuno porque Él quiere que yo llegue allá. Pero no es porque yo le tuerzo la mano a Dios, porque algunos quieren torcerle la mano a Dios. O torcerle el brazo a Dios, porque tiene que ser como ellos dicen. Ahí está el asunto. No, Señor, es que si Dios no me da esto, entonces no vuelvo a la iglesia. Es que si Dios no me da esto, entonces no vuelvo a diezmar, ni vuelvo a ofrendar. Extraño. Locos. Porque ponerse uno en el plan de pelear con Dios. ¿Quién puede pelear con Dios? Job dice, ¿quién puede contender con Dios? Acuérdense, nadie. Nos parecemos como a los niños mimados en la casa, ¿no? A los consentidos, esos que usted tiene a veces que les alcahuetea tanto. Algunos a los hijos y otros a los nietos. Que no como si tú no me das. Pues mi papá era categórico, pues no coma. No voy, ¿que no va? Sí va, porque no va porque usted quiere, va porque yo se lo estoy ordenando. Y había que ir. Parecemos niños. Señor, si tú no, entonces yo no. No. Tenemos que aprender que nuestra vida está puesta en las manos de Dios. Y que no se hace la voluntad nuestra, sino la voluntad de Él. Y la muestra evidente la tenemos en San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. No lo olviden. Cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Acuérdense que el Señor nos da el Padre Nuestro como una oración guía. ¿Y ustedes saben el Padre Nuestro? Claro que todos lo sabemos. ¿Sí? Y entonces el Señor le dice, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí va, hasta que llega al versículo que Angie tiene, al versículo 10, escuche lo que dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escuche la oración. Hágase tu voluntad, no la mía. Así también, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Recuerden ustedes que alguna vez San Juan habla acerca del Señor Jesús cuando la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y entonces estando allí, San Juan capítulo 4, ¿sí? 4 versículo 31, le dicen, Señor, es que no has comido la comida, vamos a comer, vamos a tal parte. Y escuchen lo que dice. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que, miren, ¿qué tan importante es la comida para usted? Pues para mí es muy importante. Y para todos los seres humanos. El que no come se desnutre y se muere. Se muere. Ustedes lo saben. Que unos coman carne o que otros no coman carne, que unos sean veganos, bueno, eso ya es otra cosa, pero tiene que comer. Y el Señor pone por encima de su comida hacer la voluntad del Padre. Los discípulos preocupados porque habían llegado allí a Samaria y había mucho calor y había mucha hambre y el Señor va a buscar agua y todo esto. Y entonces les dice, mi comida, primero, es hacer la voluntad del que me envió.
Y no me dejen olvidar esto, en el Monte de los Olivos, acuérdense, como con gruesas gotas de sudor, como gruesas gotas de sangre caían de su rostro, la Biblia dice que el Señor dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta, ¿qué? Copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y de ahí que el Señor Jesús diga, es que yo no busco mi voluntad. Yo no puedo buscar mi voluntad. Cuando uno conoce a Cristo, uno ya pierde su voluntad. ¿Para qué pierde su voluntad? Para hacer la voluntad del Señor que lo llamó y lo salvó. San Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Padre. Mire el ejemplo que tenemos, el Señor Jesucristo, siendo Dios, habla siempre de la voluntad de su Padre. Y vuelve a insistir en el versículo 38 del capítulo 6 de San Juan. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escuche eso. En cambio nosotros, que no somos Dios, que somos seres humanos, que vivimos en pecado, que nos equivocamos a cada instante, queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero Jesús, siendo Dios, tenía claro que la voluntad del Padre era la que él tenía que hacer. A mí me llama mucho la atención cuando leo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos da a nosotros tremenda inspiración y tremenda enseñanza, pero uno conociendo la vida de David, que fue una vida tan llena de circunstancias especiales, llega un momento que le dice a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Eso dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Qué bueno que nosotros pudiéramos hablar así. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y él le dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que eso fuera nuestro deseo, nuestro sentir, hacer la voluntad de él. Y ya por allá en otro salmo, él expresa, seguramente había atravesado David por circunstancias muy adversas, supremamente complicadas, pero llega un momento en que él expresa y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Mire lo que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, a mí me sorprendió mucho ese si quieres, porque ese si quieres es venir al Señor con la modestia, con la humildad que caracteriza a un pordiosero, a un mendigo, con la humildad que caracteriza a un enfermo incurable, que sabe que no tiene ninguna otra opción ni solución. Este leproso les pone su caso al Señor, les pone su necesidad y le dice, si tú quieres, tú puedes limpiarme, estás viendo lo que tengo, soy un leproso. De hecho, se estaba viendo porque habían marcas en él. Les pone su caso de necesidad, ¿saben qué? Dejando el resultado a la buena voluntad del Señor. Tres cosas muy importantes si usted quiere tener de Dios una respuesta poderosa y efectiva. Aprenda a llegar al Señor con humildad, reconociendo su incapacidad. Con una fe firme en su poder, porque Él dice, tú puedes limpiarme, yo sé que lo puedes hacer, solamente si quieres. Y con una entera sumisión o sometimiento a la voluntad del Señor, cuando le dice si quieres. Es lo que yo quiero, pero no hagas lo que yo quiero, haz lo que tú quieres para mí. Qué bueno que ustedes y yo, como creyentes en Cristo, pudiéramos aplicar esto en nuestra vida. Y estoy seguro que tendríamos una vida victoriosa. Porque algunos dicen, Señor, tú sabes que yo ofrendo, que yo diezmo, que yo voy a la iglesia, que yo... No, eso no es nada.
Venga frente a Dios más bien y dígale, Señor, gracias por permitirme hacer lo que hago para tu obra, para ti. Más bien dígale, perdóname por lo poco que hago, por lo poco que contribuyo y aporto económicamente para que tu obra salga adelante, pero permíteme seguirlo haciendo. Y tengo la plena certeza que en esa actitud de humildad, creyendo en el Señor y con sumisión, dispuesto a someterse a su voluntad, Dios va a darle una poderosa respuesta como la dio a este hombre. Inmediatamente el texto dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dios también puede hacerlo contigo hoy. No solamente limpio de la lepra que significaba maldición, Él también puede arrancar tu pecado si vienes en una actitud humilde, dispuesto a rendirte a Él. Y tú que conoces al Señor, ya sabes, ya has oído esta noche, la forma correcta para recibir la ayuda de Dios es una actitud de humildad, de fe firme y de sumisión a su voluntad. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por acompañarme en este tiempo, en este estudio. Y muy seguramente el próximo miércoles quiero terminar viendo las cosas, las tres cosas que hizo el Señor. El texto dice que extendió la mano, le dijo, lo tocó, le dijo, quiero. Eso es. Vamos a ver qué implica eso para nosotros. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta noche. Gracias por poder aprender tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz noche y que Dios los guarde.